Vamos a recibir en este momento al ingeniero Ricardo Reilly, representante de la Asociación Rural en la Junta de INAC. Como lo mencionábamos, ayer concurrió a la Junta el director general de los servicios ganaderos, el doctor Eduardo Barre. Vamos a conocer detalles, en primer lugar, Ricardo, a propósito de lo que fue la participación del director general de los servicios ganaderos. Buenos días y gracias por estar con nosotros, Ricardo. Bueno, buenos días, Martín. Buenos días a toda la audiencia. Sí, como tú decías, ayer concurrió de forma presencial, porque en realidad con esto de la nueva normalidad, tú sabes muy bien que han habido reuniones. En mi caso personal, era la primera vez que asistía en los últimos 2 meses, porque además hay todo un reglamento que en caso de asistir el titular no asiste el alterno, las distintas delegaturas, ¿verdad? O sea, para preservar un poco lo que tú bien conoces. Y ayer creo que fue, sí, una reunión muy interesante. Fue Eduardo Barre y Gustavo Rossi. Yo hacía ya, me animo a decir que quizá por lo menos más de 6 meses o un año que había habido, bueno, una asistencia del director general de servicios ganaderos, y siempre y más ante un cambio de gobierno que, si bien él continúa, que creo que también es algo bueno, interesante, ¿verdad? Porque esto le da también una continuidad a todo lo que son los trabajos y lo que son los proyectos que se vienen llevando adelante por parte del Ministerio en este aspecto. Y bueno, creo que es una buena una buena reunión, siempre por alguna puesta a punto en un orden del día que también fue extenso, pero Ricardo, bueno, son reuniones muy buenas. ahí está, y entrando en tema, y entrando en algunos de los puntos que se trataron ayer en la Junta de INAC. Tema Europa, que bueno, es un asunto que ahora en estos días hemos tenido en la agenda, el tema del estradiol, el uso de este específico en la inseminación artificial, lo que está, la inseminación a tiempo fijo. El estradiol se usa para la inseminación a tiempo fijo. Este tema que está planteando Europa, que es, bueno, que Uruguay tome una decisión, como lo han hecho otros países proveedores, con respecto al uso de estradiol, lo que podría estar también generando que ganado que reciba estradiol, vientres que sean inseminados a tiempo fijo con estradiol, no puedan ir a Europa. Sobre esto, ¿qué les comentó ayer el doctor Barre? Mira, Martín, la información te diría que es lo mismo que incluso se manejó en una entrevista que creo que fue Sí, contigo, no recuerdo, sí. no sé si fue en el diario. Bueno, no hay nada nuevo en ese aspecto, es decir, más allá de lo que se conoció públicamente. Yo lo que sí creo, y es un poco, bueno, parte del intercambio que hubo ayer respecto a este tema puntual, te reitero que fue un orden del día bastante extenso, una reunión que duró prácticamente, bueno, más de 3 horas con él únicamente, pero sí, el tema del estradiol es uno de los tantos temas que en realidad preocupan hoy, pero yo iría más allá del tema del estradiol, porque esto creo que va de la mano con todo lo que son las regulaciones o lo que son las medidas no arancelarias, que en este caso es la Unión Europea, pero que sabemos muy bien que hoy funcionan en todo lo que es el comercio internacional. Las trabas más grandes y más subjetivas están viniendo por ese lado, todo lo que son la RAM en general. Hay una presión muy grande, también tú sabes muy bien, a nivel de Europa y de parte de los productores, con todo lo que es el comercio agrícola. Hay cosas de estas que están involucradas, como es el bienestar animal, el medio ambiente, bueno, y el tema de la inocuidad siempre está arriba de la mesa. Yo siempre digo que estas cosas son buenas en la medida que le obligan a uno a levantar los estándares, cualquier normativa de este tipo, pero ya en la medida que se transforman en excesos, como es este caso, terminan operando como una traba no arancelaria, más cuando se sabe que esto es una cuestión que no genera absolutamente ningún tipo de daño comprobado a la población. Entonces, incluso te digo más, Martín, hay un tema que para mí es más delicado aún, y es que cuando a ti te ponen una traba de estas, y no se definen ni siquiera niveles mínimos, ni siquiera periodos, o ni siquiera absolutamente nada, ya pasó cuando no hay un protocolo, quiero decir, es decir, dependiendo del puerto por donde entres, es la medida que te van a tomar y la norma que van a aplicar. Entonces, realmente se hace muy complejo porque es una traba que es muy importante al comercio, y todo esto de lo que tú estás hablando, que podría desencadenar después en utilizar la trazabilidad como herramienta para aquellas vaquillonas que puntualmente sean inseminadas
bajo las características de diseminación a tiempo fijo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, en definitiva, lo que terminas agregando es un costo, porque todas estas normas, reitero, hay algunas que son buenas porque obligan siempre a avanzar, a mejorar los estándares de producción, en definitiva, a brindar un mejor producto, pero ya cuando empezamos con la exageración, que ya no es la primera vez que ocurre, y de hecho, y lo hemos hablado en más de una ocasión, la propia aftosa termina siendo una excusa para generar una traba comercial. Yo creo que la preocupación más allá del estradiol, a mí, al menos en mi caso, viene por toda esta presión grande que está habiendo hoy a nivel internacional con estas cosas que nada hacen a la producción y que en realidad están relacionadas pero de forma colateral con lo que es la salud humana, porque no tienen ningún efecto sobre la población. Así que creo que para mí la discusión más grande está por ese lado, ¿verdad? Claro. Ricardo, y ayer, ¿qué transmitió Barre? Ahora, está claro que esto, se transforma, digamos, en una barrera para Lanceralia en lo que es el tema del ingreso del producto. Ahora, la posición de Uruguay, ¿cuál va a ser? ¿Prohibir el estradiol, identificar ese ganado para que no llegue y vaya a faena con destino a Europa, o buscar, digamos, una tercera opción que es negociar con Europa, que esto, y explicarle científicamente que esto no representa un riesgo para la salud? Mira, Martín, decisión tomada, tengo entendido que no hay ninguna. Si tú me preguntás por cuál me inclino, y obviamente que me inclino por la última, porque creo que, y ahí es en parte atando a lo que yo te venía diciendo anteriormente, creo que el esfuerzo, al menos como país, tiene que estar justamente en demostrar que este tipo de cosas no son nocivas y que en realidad, como te comentaba recién, lo que terminan únicamente generando es una restricción al comercio. Entonces, me parece que sí, el trabajo grande, y de hecho es parte de lo que se discutió ayer, es que creo que hacia el futuro, y no únicamente por el estradiol, en términos generales, ¿verdad? Porque hay otros países que lo tienen, habrá que poner especial foco en aquellos tipo de restricciones de estas características para estudiarlas a fondo, para generar bibliografía al respecto, para generar estudios sustentables y científicos que demuestren en definitiva que lo que hay detrás de esto no es más ni menos que una traba comercial y que esto no genera ningún efecto nocivo para los consumidores. Claro. Entonces creo que el trabajo, si me preguntás a mí, tiene que venir por ese lado, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que, el que compra en muchas ocasiones, es el que manda en muchos de estos aspectos, ¿verdad? Claro. Entonces, y sabemos que la Unión Europea, en muchos de los acuerdos, ¿verdad? Porque por eso digo, estamos hablando del estradiol, pero en muchos de los acuerdos que ha firmado con otros países, incluso con el propio Mercosur, pero con otros bloques, incluso con México, y tiene distintos artículos que son de subjetiva interpretación, principios precautorios, es decir, que uno habla de aranceles muchas veces, y el arancel es algo que se puede manejar porque tú pagás un arancel determinado, lo podés bajar o subir y sabés el costo que te implica. Pero cuando entramos a hablar que queda al libre albedrío o a la libre interpretación de quien en ese momento quiera tomar una decisión para importar o dejar de importar determinado producto, ahí es donde empiezan toda esta serie de discusiones que son extremadamente complejas y por eso creo yo que el futuro incluso de la propia producción de carne y en un país exportador como Uruguay viene justamente en el punto 3 que tú planteabas de esas hipótesis. Bien. Más allá de alguna resolución puntual que haya que tomar, aprovechando la trazabilidad, etcétera, etcétera, creo que pasa por estudiar y por generar bases científicas demostrando lo contrario. Claro, Ricardo, y ahora la misión de Europa o la inspección de Europa está postergada por el tema del coronavirus. Ayer en la reunión, ¿se manejó algún plazo para tomar alguna decisión con respecto a este tema frente a la posición de Europa, más allá de que luego se busque científicamente revertir esto y que no corra, digamos, la exigencia con respecto al tema del estradiol? No se manejaron plazos, me consta que se está trabajando en el tema, no hay ninguna resolución tomada, pero sí, tú dijiste demostrar, hay que demostrar y quizá también hay que negociar, porque reitero, esto es parte también, es como el libre con o el libre sin aftosa, que también fue uno de los temas del orden del día de ayer, por el tema de la dejada de vacunar de Paraná y de Río Grande do Sul. Pero quiero decir, sí, yo creo que pasa por trabajar, por generar bases científicas y también por poner especialistas a negociar este tipo de trabas en el comercio que hacia el futuro
bueno, todo lo vinculado a todo esto, ¿no? Porque digo, acá estamos hablando de una cosa puntual, pero podemos hablar desde el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con un montón de cosas vinculadas al calentamiento global o a todas las cosas que tú también conocés del bienestar animal. Entonces, bueno, creo que el camino hacia el futuro va a ser ese, y que Uruguay además tiene todo para demostrar justamente la inocuidad, ¿verdad?, la seriedad y la transparencia sanitaria que hay detrás de cada uno de los productos que exporta y que le vende al mundo, ¿no? Claro, Ricardo, otro tema que ayer se trató fue, y hablando de la región, Brasil y esta decisión de transitar el camino de libre de aftosa sin vacunación, dejar de vacunar en el estado de Río Grande do Sul. Hace un rato lo conversábamos al tema con el doctor Miguel Gularte, de Grupo Marfrig, y nos decía que bueno, la gremial de frigoríficos de Brasil le está pidiendo al gobierno brasileño que revea esta decisión y que no transite ese camino porque entienden que el costo-beneficio, el riesgo de perder el estatus que hoy tienen de libre de aftosa con vacunación podría ser mayor al alcanzar el estatus de libre de aftosa sin vacunación. Y el ejemplo lo tienen con Uruguay, o citan a Uruguay como un ejemplo que ha logrado acceder a mercados como el de Japón, por ejemplo. Ayer sobre este tema, ¿qué se conversó con el doctor Barre? Bueno, es un tema que está arriba de la mesa. Esa es la posición un poco de ABIEC. Yo sinceramente no escuché la entrevista. Evidentemente que yo creo, Martín, que me parece que en Brasil, y por lo que uno ha tenido la posibilidad de interactuar, incluso dentro del propio Foro Mercosur de la carne, es que todavía no hay una decisión formal y unánime, ¿verdad?, por parte de los distintos sectores. Sabemos muy bien por el lado que viene toda la presión, que es el tema de la producción de cerdos, que los productores de carne de cerdo, en donde sí existe un diferencial muy importante de precio. Han hablado hasta de un 20, un 30, un 40% en algunos casos de lo que es el circuito no aftósico del aftósico, ¿no? Pero en el caso de Río Grande do Sul sabemos que incluso a nivel de Farsul y de gremiales fuertes e importantes, también se está esperando tener alguna reunión formal entre los propios productores o entre los propios delegados para tomar una posición frente a este tema. Viste que la situación actual de movilidad y de aglomeración y todo lo que conocemos, si acá en Uruguay está siendo una limitante, trasladalo eso incluso a países como Brasil, donde la pandemia está siendo realmente mucho más fuerte y está generando mucho más problemas. Y me imagino también que tomar muchas de estas decisiones requieren en algún momento de alguna reunión formal y presencial. Entonces creo que estaba un poco dilatado el tema en el caso de Río Grande do Sul por parte de los productores en ese aspecto. Pero yo, si me preguntás la posición que tú me estás mencionando de Gularte, y es un poco la posición que ha tomado Uruguay respecto a este tema, ¿verdad? Ahora, lo que sí tenemos que saber que para Uruguay, en el caso, ¿verdad?, de que Río Grande do Sul se declarara como país libre de aftosa sin vacunación, que eso tiene que ir a la OIE, que tiene todo un proceso, Uruguay tiene que replantearse y tiene que rever un montón de aspectos a nivel interno, debería hacerlo en ese caso, por diversas razones. Una de ellas es por la colocación de carne con hueso en Brasil, por más que te digan o nos digan que eso no generaría ningún problema y que se podría circular igual también, por más que Uruguay sea libre con vacunación hacia San Pablo o hacia otros estados que son libres de aftosa. Todo eso después hay que verlo en los papeles, ¿verdad? Entonces yo creo que una situación para Uruguay como país productor y exportador de carne es con el estado de Río Grande do Sul libre sin vacunación que siendo en la situación actual. Incluso también, si tú lo ves desde el punto de vista de lo que son los propios mercados también. Claro, la competencia con Río Grande no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que para Uruguay una posición, que es la que tú me estás mencionando, que sería la posición, no sé si la de ABIEC o la de Gularte personalmente. La de ABIEC. Me parece que es una posición, me parece que es bastante sensata y en realidad viene de la mano de lo que es la posición uruguaya. También, que es otro de los temas que se hablaron ayer,
¿verdad? Que esto implicaría un fortalecimiento muy grande de lo que son los controles, de lo que es la vigilancia, ¿verdad? Es decir, porque pasaríamos, es decir, un montón de cosas, ¿no? Claro. O sea, que van de la mano también de un tema presupuestal y un tema de recursos humanos dentro del propio ministerio, que sabemos que tiene ciertas dificultades, ¿verdad? En lo que es la parte, bueno, de los funcionarios, ¿verdad? De lo que son la Dirección General de Servicios Ganaderos. Bueno, son todas cosas que están arriba de la mesa y que también ayer fueron parte del intercambio de ideas que tuvimos con el director general, ¿verdad? Claro. Ricardo, para redondear, bueno, recién hablábamos algo de Brasil, de Río Grande, de este tema de libre de aftosa sin vacunación y de lo que está definiendo ahora Brasil. La última consulta, la industria frigorífica, particularmente la CEF, ha estado hablando de la necesidad de importar ganado para reproducción o ganado para faena inmediata, la Cámara de la Industria Frigorífica. Ayer Barre sobre esto, ¿qué les manifestó? Bueno, También lo en hablábamos aquí en realidad... la entrevista con él, pero me parece interesante conocer qué se dijo en la Junta sobre el tema. No, Martín, tampoco hay nada distinto, digo, no se habló nada distinto a lo que todos conocemos, ¿verdad? Lo que podrían ser los protocolos de importación de ganado en pie, tú lo sabes muy bien, se está realizando la consulta de determinados mercados, es decir, el Ministerio se ha movido en ese aspecto. Hay mercados que ponen determinadas condiciones, como Japón, o puede haber algún otro mercado, en donde tú sabes muy bien todo el tema de criado, nacido y criado en Uruguay para determinados destinos. Eso implicaría que determinados animales, al ser importados, tendrían que, bueno, ser destinados, su carne tendría que ser destinada al abasto, pero hay países de destino que entienden que un frigorífico habilitado para la exportación no podría faenar animales, por más que sean para abasto, pero no podría faenar en sus líneas o en sus plantas animales importados. En fin, hay todo un tema que no es sencillo. Acá está también en juego, bueno, también el tema de los mercados. Sabemos que hay aspectos sanitarios. Bueno, podemos hablar de la lengua azul, podríamos hablar en lo que son la campaña, por ejemplo, de brucelosis, en el caso de Brasil, que se vacuna contra la cepa 19. Tú sabes muy bien que en Uruguay se utiliza la RB51 y no se utiliza la cepa 19 por todo el tema de que no se pueden identificar los positivos. Hay un tema con las trivalentes, con el tema de las distintas vacunas de aftosa. Bueno, son cosas que van más desde el punto de vista de lo meramente sanitario y de los requerimientos y los requisitos que tienen los mercados que hoy son importadores de Uruguay, ¿verdad? Que son temas que están arriba de la mesa y que me consta que el Ministerio los está evaluando y los está tratando para después en algún momento poner en la balanza y ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Como productor y como representante en este caso de la Asociación Rural en la Junta de INAC, ¿se oponen o no a la importación de ganado en pie en caso de que las condiciones estén dadas? Y no, ¿y cómo nos vamos a oponer de importar ganado si nosotros somos defensores del libre mercado y de la libre exportación de ganado en pie? Lo único que siempre hemos planteado, y lo que tú mencionaste recién, es que tienen que estar dadas las condiciones para que eso obviamente no comprometa el desempeño del Uruguay en los mercados actuales. Entonces digo, si importar animales implica que caigan negocios con la Unión Europea o que caiga un negocio, bueno, Japón, que ha sido bastante exigente en este aspecto, o que pueda caer un negocio con China, bueno, obviamente que estaríamos en contra, pero reitero, ante una autorización sanitaria y sin que existan dificultades ni cambios de las condiciones en los mercados de destino, nos parece que sería totalmente viable. Ingeniero Ricardo O'Reilly, representante de la Asociación Rural en la Junta de INAC, muchas gracias. Gracias a ti, Martín, y saludos.